¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un devocional más en el que tengo la dicha de poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Y espero que estos devocionales que grabamos estén siendo de ayuda para ustedes, que ustedes estén encontrando un lugar en el cual puedan hallar la palabra de Dios, puedan hallar un mensaje de Dios para ustedes, algo que les sirva en su día a día, algo que fortalezca su fe, algo que puedan aplicar. Finalmente ese es el propósito de que se graben, que nuestros demás hermanos estén grabando devocionales, que ustedes puedan encontrar un mensaje de Dios que puedan aplicar en su día a día. Y bueno, en esta mañana tengo el privilegio de compartir una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Josué en su capítulo número 2. Le doy unos segundos para que vaya, busque su Biblia. Me gusta mucho recordarle a las personas, a los hermanos, cuando nos encontramos en nuestro tiempo de devoción con Dios, en nuestro momento en que podemos acercarnos a la Escritura, que sea por medio de una Biblia física. Entonces le invito a que busque el pasaje ahí en su casa, puede pausar este video en lo que va, busca su Biblia y regresa y busca la cita. Bueno, Josué 2, a decir verdad no vamos a dar lectura al capítulo, pero quiero que tenga usted ahí el pasaje abierto, para que usted mientras escucha este mensaje, usted pueda dar una breve leída, una pasada tan siquiera con los ojos de la historia, para que usted se encuentre más o menos en el contexto de lo que estamos hablando y por qué estamos hablando. Bueno, quiero hacer un resumen de lo que trata el capítulo 2 de Josué. El pueblo de Israel ya se encuentra próximo ya a entrar ahora sí a la tierra prometida, y Josué manda a unos espías a que espíen parte de la tierra prometida, que era Jericó, era una ciudad llamada Jericó. Esa ciudad era muy conocida por tener unos grandes muros. Bueno, manda a esos espías Josué, los cuales entran a la tierra prometida para ver cómo estaba el asunto, cómo eran las personas, cómo estaba el ambiente, quizá para planear alguna estrategia para poder atacar. Bueno, el chiste es que cuando entran a esta tierra, ellos entran por medio de una ramera que se llamaba Rahab, ¿sí? La cual los esconde en su casa, dado que los pueblos vecinos ahí ya sabían que Israel ya andaba merodeando porque iban a atacar, y entonces estos pueblos ya estaban alerta. Precisamente Jericó ya estaba alerta, y al enterarse que había unos espías introducidos dentro de su tierra, dentro de su territorio, ellos mandan a buscarlos, porque obviamente representaban una amenaza terrible para estos pueblos, representaban una amenaza, un peligro. Entonces mandan a buscarlos y van precisamente con esta mujer, que para los que no entiendan el contexto de que era una ramera, bueno, sería lo que hoy podríamos decir que era una mujer promiscua, una prostituta. Era una mujer deshonrosa, pero mandan estas personas del pueblo a buscar a estos espías y se encuentran con ella, pero ella los esconde. Ella de hecho miente a los que iban a buscar a los espías, les miente a manera de ocultarlos, precisamente, de ocultarlos, de esconderlos, de que no peligrara su vida de ellos. ¿Por qué? Porque ella sabía algo. Y más adelante, si leemos en la historia, ella misma les dice a los espías que ya cuando estas personas que los venían a buscar se van y salen y va a buscar a los espías que tenía escondidos, les dice que ya se vayan y los ayuda a escapar, pero antes de que se vayan les dice que se acuerden de ella, porque ella sabía algo, que Dios ya había entregado la tierra prometida, esa tierra de Jericó, ya la había entregado en manos de Israel, porque ellos ya habían, todos esos pueblos vecinos, ya habían escuchado de las maravillas que había hecho Dios al sacarlos de Egipto, secando el mar Rojo y demás cosas que habían pasado durante su peregrinar en el desierto. Ellos ya lo habían escuchado, ellos ya estaban conscientes de quién era el Dios que estaba acompañando al pueblo de Israel, que los estaba dirigiendo, y ellos mismos ya sabían que Dios ya había entregado su territorio en manos de Israel. Entonces, por eso estos pueblos ya estaban a la defensiva,
porque ya estaban conscientes de lo que iba a pasar en alguna manera. Entonces Rahab, al estar consciente de esta verdad, de que estaba recibiendo aparte del pueblo de Israel, a los cuales ya les iba a ser entregada la tierra, ella, en vez de ponerse a la defensiva queriendo defender su territorio, ella mejor les dice, y muy inteligentemente les dice, que se acuerden de ella, del bien que les hizo, que salvaguardó sus vidas, que los protegió cuando venían ya a buscarlos para matarlos, que los cuidó, y que se acuerden de ella. Entonces, cuando ellos entren a Jericó, cuando sitien la ciudad, cuando la ataquen, que se acuerden de ella y que no le hagan mal. Entonces estos espías les dan una serie de instrucciones que tenía que seguir, ¿sí? Y entre esas instrucciones era que juntara a su familia dentro de su casa y que pusieran dentro en una puerta, en el dintel de una puerta o de una ventana, si no me equivoco, se me fue ahorita, pusieran un listón de grana, ¿sí? En otras palabras, un cordel de grana, un listón rojo, o lo que sería hoy, y que todas las personas que estuvieran dentro de esa casa, ellos cuando atacaran la ciudad, al ver ese listón, no le harían nada a esa casa. No pasaría nada, todas las personas que estuvieran dentro, sus vidas serían conservadas. Y bueno, precisamente si ya después leemos los siguientes capítulos en el libro de Job, con Job y Jueces, si leemos más adelante en el libro de Josué, nos damos cuenta de que precisamente, milagrosamente, cuando Dios derriba los muros de esta ciudad llamada Jericó, la casa de esta mujer que estaba precisamente a la orilla pegada al muro, más bien sobre el muro, esa casa, esa construcción fue la única que no se derribó, que no se cayó, y que precisamente estos espías luego dieron la instrucción al pueblo de Israel de que en la casa que vieran ese cordón rojo atado afuera, en esa casa no deberían de entrar y no deberían de atacar a las personas, deberían conservar su vida. Y precisamente así lo hicieron. Entonces, ¿cuál sería la lección que podemos recibir de esta porción de la Escritura? Y bueno, quiero aplicarla de dos maneras. Y la lección sería que tengamos fe en Dios, que creamos en Dios, ¿sí? Los que ya estamos de este lado, que somos pueblo de Dios, que somos la iglesia de Dios, que somos los escogidos de Dios, debemos aprender a tener fe en Dios, ¿sí? Los israelitas ya eran el pueblo de Dios, ya eran pueblo escogido del Señor. Dios tenía su favor, pero ellos tenían que creerle a Dios, ellos tenían que confiar en Dios. Dios ya les había dicho que la tierra prometida se les iba a dar, ese territorio ya era suyo, pero ellos tenían que tener fe en que así iba a ser, que Dios iba a cumplir su promesa, ¿sí? Porque ciertamente en una porción se nos cuenta que el pueblo de Israel no le creyó a Dios y que mandaron espías y al ver la tierra prometida, al ver tan imponentes personas que vivían en ese territorio, ellos se menospreciaron y miraron la promesa de Dios desde sus fuerzas, desde su posición, y se les hizo imposible y no le creyeron a Dios. Y entonces Dios se enojó con ellos y los mató en el desierto, ¿sí? Hasta que luego levanta otra generación que tenía fe en que Dios iba a cumplir esa promesa, ¿sí? No por sus medios, no por sus fuerzas, que Dios iba a meterlos, a introducirlos en la tierra prometida por fuerzas de Dios, ¿sí? Por obra de Dios, no utilizando las fuerzas humanas, no utilizando los recursos humanos, sino que iban a ser los recursos de Dios los que iban a introducirlos en la tierra prometida. Y entonces llegamos a este punto en que hay que tenerle fe a Dios, porque también si seguimos retrocediendo historia tras historia, nos damos cuenta de que varias veces pasó esto. Podemos regresar hasta Abraham, del cual salió el pueblo de Israel más adelante, que se le da una promesa, ¿sí? Dios ya lo había escogido y le da una promesa que le dice que de él iba a ser una nación grande y que en él serían benditas las familias de la tierra. Y precisamente Abraham al principio no le creyó a Dios, ¿sí? Pero Dios
quiere y demanda y es digno de nuestra confianza. Dios es digno de que le creamos, que pongamos nuestra confianza en Él. Entonces por eso quiero en esta mañana hacer mucho énfasis a los que ya somos parte de la iglesia. Creer en Dios, creerle a Dios. Él nos va a poner propósitos, Él nos va a poner en lugares, nos va a dar promesas en las cuales obviamente nuestras capacidades se van a ver muy limitadas. Se va a ver que es prácticamente imposible llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado. Sí, se va a ver casi imposible que se cumpla lo que Dios nos ha dicho. Y es aquí donde no debemos caer en el error de confiar en nuestras propias fuerzas, de confiar en nuestra capacidad, sino que debemos con humildad reconocer nuestras carencias y poner todo en manos de Dios y confiar en Él, que Él lo va a hacer con su poder, con su grandeza. Él va a llevar a cabo su promesa, Él va a cumplir su palabra. Y bueno, ahora cambiando al punto de vista de esta mujer que recibe a los espías, que era una mujer pagana. Puede que alguien que nos esté viendo a través de estos medios, que no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, que no ha creído en esta fe que tenemos. Y quiero llevarte, si estás tú viendo ahora esto, quiero llevarte a que pienses en que también tú necesitas creer en Dios. Necesitas creer en Dios para salvación, ¿sí? Nosotros fuera de Dios nos encontramos en la misma posición de esta mujer, a punto de morir, a punto de perdernos, ¿sí? Y lo merecemos y lo merecíamos, porque realmente no somos buenos y por nuestras propias obras no merecemos el favor de Dios, no merecemos que tengamos la vida, ¿sí? Y nos encontramos en este punto, en el juicio de Dios, en el que estamos próximos a enfrentarnos ante la muerte, y una muerte no solo física sino eterna. Y tienes que reconocer y entender que tú necesitas de Dios. Precisamente esta mujer creyó en lo que en la teología se le conoce como el protoevangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella creyó en Cristo y ella fue salva ese día de la muerte por Cristo, ¿sí? Ese cordón rojo el cual ella tuvo que atar fuera de su casa para que su vida fuera conservada. Eso no fue nada más que un símbolo de lo que es la sangre de Cristo, ¿sí? En aquella cruz. No es nada más que eso, no es nada más que una representación. Antes de que sucediera el sacrificio de Cristo, ella ya había creído en Él, ya había creído en ese sacrificio, ya ella había creído que ese sacrificio era suficiente para salvarla. Y tuvo fe, ¿sí? Tuvo fe en que en ese momento físicamente ese cordón, ese cordel que amarró fuera de su casa sería suficiente para salvarla. Y así fue. Entonces llegamos a la conclusión de que ahora que nosotros podemos ver en perspectiva hacia el pasado, podemos ver el sacrificio de Cristo que ya sucedió, podemos creer entonces con mucha más fe, con mucho más sustento, con mucha más confianza en que el sacrificio de Cristo es suficiente para preservar nuestras vidas, para salvarnos. Esa mujer fue salva precisamente ese día por el sacrificio de Cristo. Y cuánto más hoy nosotros que ya vimos el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cuánto más nosotros no podemos ser salvos. Entonces, finalmente esa es la conclusión que quiero llevar de esta porción de la Escritura, es que tenemos que tener fe, tenemos que aprender a confiar en Dios, debemos a aprender a dejar que los propósitos de Dios Él mismo los lleve a cabo. Nosotros no debemos meter nuestras manos, no debemos querer nosotros ayudar a Dios, querer forzar las cosas, querer pensar que nuestras fuerzas, nuestros medios, nuestros recursos son suficientes para llevar a cabo la voluntad de Dios, sino que debemos más bien dejar que si Dios mismo fue el que nos dio el propósito, si Dios mismo ya nos apartó, nos escogió, nos dio una tarea, Él mismo la va a llevar a cabo. Él mismo se va a encargar de guiarnos y de poner todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo. Finalmente, quiero para concluir este breve devocional que hagamos una oración para que el Señor nos dé fe, nos dé la humildad de reconocer nuestras limitantes y poder confiar en Él.
Le invito a que ahí donde está cierre sus ojos, incline su rostro por un minuto más, en el cual vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites tener este devocional, que nos permites poder leer esta porción de tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y hasta ahora nos has guardado. Señor, gracias porque nos recuerdas la verdad y lo necesario que es que creamos en ti, que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos a depender de ti. Señor, a través de esta historia podemos ver lo indispensable que es el poner nuestra fe en tus palabras, poner nuestra fe en tu verdad. Ciertamente tú has mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en esa cruz, y creemos que ese sacrificio que se ha llevado a cabo es más que suficiente para que nuestras vidas sean preservadas, para alcanzar salvación, Señor. Y ahora que hemos sido salvos y que hemos sido apartados del pecado y que ahora somos parte de tu pueblo, cuánta más confianza no podemos poner en ti, en que tú suplirás cada una de las cosas que necesitemos, como dice tu palabra. Cuánto más no podremos confiar en que tú cumplirás tu propósito y cumplirás tu santa voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener fe y a tener humildad para reconocer nuestra nuestras limitantes, Señor, nuestras carencias, y a poder confiar, Señor, en ti, poder poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en ti, Señor, y a reposar en ti y en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos que nos guardes durante el día, Señor, y que tú nos lleves, Señor, siempre a ser cada vez más como tú, Señor, y a poder vivir siempre para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. Bueno, pues me despido. Es bueno estar aquí un día más y espero poder verlos quizá en un próximo devocional. ¿Sí? Que tengan un bonito día. Dios les bendiga.